pues lo consultamos y lo revisamos. Miren, me regreso un poquito porque esta gráfica la tenía yo perdida por ahí adelante. Y vean cómo aquí me recuerda un punto muy importante que tiene que ver con el transporte de las sustancias en la circulación general. Como ven ustedes, como mejor dicho, se está entendiendo que las proteínas circulantes transportadoras, pues ya lo saben ustedes, es materia de bioquímica y fisiología, que las proteínas circulantes fueron desarrolladas, se evolucionaron como un vehículo para llevar todas esas sustancias, por ejemplo, principalmente que son altamente solubles en los lípidos y por lo tanto se caerían a la sangre inmediatamente, se regresarían al espacio intersticial, a las células y quizá al interior de la célula. Una de ellas es un tema muy importante, es la bilirrubina. La bilirrubina es muy liposoluble. Entonces, como es un producto de metabolismo, ¿sí? Pues al ser eliminadas por vía biliar, ¿sí? Y llegar al hígado, pues es necesario transportarse a través de las proteínas circulantes. Entonces, se encargan. Entonces, es un ejemplo de decenas de casos en donde las proteínas circulantes transportan sustancias vitales o del metabolismo para ser desechadas o metabolizadas previamente. Entonces, las proteínas circulantes también sirven, en nuestro caso, para transportar medicamentos. No es tanto, la importancia no es tanto que viajen transportadas en las proteínas. Como bien vieron ustedes una gráfica que les pinté, es el hecho de que, me voy a regresar a esa imagen para que se entienda mejor. Ahorita regresamos a esta. Sí. Mm, Aquí vemos un ejemplo. Pero tenemos otro más claro, ya sin regresar a esta imagen que está muy cargada, ¿sí? Encuentro, ¿sí? Listo. Es una importancia, mire, ¿sí? El hecho de que sean transportadas por las proteínas, pues no es tan relevante como el hecho de que un medicamento que se une a la proteína es un medicamento que se sale de la sangre y por lo tanto no entra a los tejidos y por lo tanto no entra a los órganos donde van a tener actividad farmacológica. Esto es importante porque la fracción libre, ¿sí? Que en este caso, en la fracción normal para X medicamento es el 40, no quiere decir que todos los medicamentos anden en fracción libre 40%. No, este fue un ejemplo nada más. ¿Sí? Si ustedes se dieron cuenta, esta cifra de 40 que parte del hecho de que es una fracción libre, ¿sí? Se va a distribuir a todos los tejidos. Aquí están todos nuestros tejidos, los de transformación, los de eliminación, los de depósito y aquellos tejidos en donde va a producir su efecto farmacológico. El hecho de que una sustancia, un fármaco, sea una proteína, ¿sí? Es muy relevante puesto que regula la fracción libre. ¿Sí? Sí. En este caso creo que habíamos dicho que el 40% del medicamento está unido a proteínas. ¿Sí? Perdón, el 80%. Y el 20% está en forma libre y con eso es suficiente. Miren, una parte de la fracción libre se está yendo a los tejidos diana. ¿Sí? Puede. Aquí, si ustedes se dan cuenta, cometí un error y no me aclararon. Dice, yo le estoy poniendo aquí una proporción del 40% en forma libre y debí haber dividido esto, fíjense, en un intento de ser más explícitos, pues bueno, simplifiqué mucho. Pero si ustedes dan cuenta, yo estoy repartiendo en 4 grandes segmentos de nuestros tejidos el 40%. Entonces esto debe de ser un 1, debe ser 10, ¿sí? Para que sumen 40 en total. Sí, se dieron cuenta de este error hasta ahorita, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, 40% del fármaco libre, mejor dicho, perdón.
el 20% de la fracción libre, que es la fracción libre, del 100%, que es la fracción biodisponible. ¿Sí? De cada 100 moléculas, 80 están unidas a proteínas y 20 están libres. Aquí también hay un error, mira. Fíjense. Sí, y no me corrigieron. ¿Eh? Entonces aquí si yo sé que 20%, 20,000 o 20 microgramos o 20,000 microgramos del medicamento anda en forma libre, sí, aquí podemos decir que el 20% de esto, sí, está en forma libre. Por lo tanto, vamos a suponer que la distribución sea homogénea. Esto es hipotético, ¿sí? Si yo divido en 4 partes, porque son esta, 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 todo el organismo que está distribuido en cuatro depósitos, en 4 lugares a donde va a entrar el medicamento. Va a entrar al hígado, va a entrar a los órganos de eliminación, se va a depositar y va a irse a los órganos donde va a haber receptores para ese medicamento. ¿Sí? Son varios tejidos que comparten los mismos receptores que van a recibir ese medicamento y ahí va a haber efectos farmacológicos. En el hipotético caso que se distribuyan parejo esta fracción libre, pues entonces le corresponde aquí 5 y 5. Sí, y aquí 5. ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien. Sí. Pero a medida que este medicamento se está dispersando y se está metiendo a los tejidos, ¿sí? A medida que eso está ocurriendo, también se está desuniendo de la proteína, de tal manera que este valor, que esta fracción libre, es constante, ¿sí? Siempre y cuando tengamos medicamento acá. Entonces, por decirlo así, de 20 en 20 se va a ir desuniendo de las proteínas y se va a ir convirtiendo en fracción libre. De tal manera que esta cantidad es constante y también la cantidad que va a llegar a los tejidos blancos es constante. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, pero esto salió a colación. Bueno, esto hasta que las últimas cantidades del fármaco unido se liberan, y los últimos 20, por decirlo así, se vuelven libres, se despegan de las proteínas que las transportan, ¿sí? Y se dispersan ya como fármaco libre. Importancia de esto no es tanto su transporte. Importancia de este fenómeno es que la unión a proteínas regula la fracción libre, de tal manera, ¿sí? Que siempre habrá aquí 20, 20, 20, 20, y la proteína va liberando, ¿sí? Por decirlo así, de unidad en unidad hasta mantener siempre ese valor. ¿Sí? Entonces, de tal manera que siempre voy a tener esa concentración, mientras haya medicamento, siempre voy a tener esa concentración de 5K. ¿Sí? Esa es la importancia de la unión a proteínas para aquellos fármacos que se unen más allá del 50%, que son la mayoría. De toda cantidad que llega a la sangre, del 50% para arriba es importante, es muy importante que haya proteínas. ¿Sí? Porque ya les puse el ejemplo. Si hay un momento dado en que la proteína falla, ¿sí? Entonces ya no va a ser el 80%, voy a borrar esto. Va a ser el 40%, incrementa la fracción libre. Y por lo tanto, en lugar de 20, voy a tener ¿cuánto? Fíjense, se lo voy a poner en rojo. Cuando haya menor cantidad de proteína circulante, menor cantidad de proteína circulante, por las causas que sean, hay baja en la proteína transportadora. Entonces, automáticamente, directamente se incrementa la fracción libre. Ahora dividan 160 entre 4. Sí, sí. Pues, es obvio que la fracción que va a ir hacia el tejido diana
¿Cuánto es 116? 4 por 4, 16, ¿no? Aquí sería 40. ¿Sí? Entonces vean, si yo con 5 tengo el control de una enfermedad, con 40 estoy llegando a niveles de toxicidad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se descubre por qué es importante el hecho de que un medicamento se una a proteínas, no tanto para que se transporte, porque la molécula puede viajar libremente en el plasma. ¿Sí? Lo más importante que le vemos a este tema es el hecho de que regula la fracción libre. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora bien, podemos caer en otro fenómeno que es el con el que empecé la proyección. ¿Sí? Específicamente. ¿Qué va a pasar si yo rebaso la dosis o la concentración plasmática por X fenómeno? Puede ser que yo haya tomado o una persona tomó las dosis que le indicaron, pero por alguna circunstancia se absorbió más de lo normal. Hay un beta bloqueador que es un fármaco cardiovascular que se absorbe en un 30-40%. El resto se elimina en las materias fecales. ¿Sí? Y con el 40% que se absorba es suficiente para obtener beneficios terapéuticos. Pero ¿qué pasaría si en lugar de absorber solo el 40%, se absorbe el 60, el 70 o el 80%? Es obvio, se incrementan las concentraciones plasmáticas. Y puede ocurrir este fenómeno. Mire. Llega un momento dado en que las proteínas ya no pueden fijar más medicamento. Cuando la onda amarilla, cuando la onda amarilla Cuando la onda amarilla se hace plana, quiere decir que ya las proteínas que transportan medicamentos se saturaron. Ya no va a fijar más medicamentos. ¿Me explico? Y por lo tanto, fíjense en esta curva. Si se satura la proteína circulante transportadora, sí, pues entonces la fracción libre se va a ver incrementada. Y ese es un riesgo, ¿verdad? Sí, que puede ser un fenómeno práctico que se pueda presentar. El exceso de medicamento hace que las proteínas circulantes se saturen en su fijación, ¿sí? Y por lo tanto ya no haya sitios, lugares donde fijarse.